Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. En solamente unos minutos en nuestro programa, que hoy va a ser un especial sobre Venezuela. En solamente unas horas llega a Caracas, pues María Corina Machado, y hay mucha preocupación de que sea detenida. Eso es uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Pero a continuación, nuestro comentario. Miente que algo queda. Ese principio que rige en tantas cosas de la vida parece que es la asignatura obligada para algunos de nuestros políticos. Lamentablemente, en esta ocasión, el que quedó movido en la foto fue nuestro recién estrenado vicegobernador Carlos López Cantera. El incidente, un artículo publicado este pasado lunes por Mark Caputo en The Miami Herald, donde además de dar a conocer la renuncia de Mike Fernández a la campaña de reelección del gobernador, señalaba algunas de las razones por las cuales el conocido empresario cubano americano había renunciado. Entre los motivos señalados por Caputo para explicar la renuncia de Fernández, uno hizo sonar las luces de alarma en la oficina del gobernador. Según Caputo, Mike Fernández en su memorando de renuncia había criticado fuertemente a altos dirigentes de la campaña de Scott cuando estos en ruta a un restaurante mexicano donde pensaban comer, había empezado a burlarse de los hispanos imitando un inglés con fuerte acento. Enseguida comenzaron los desmentidos, el más destacado, el del vicegobernador Cantera, que el lunes decía que en el artículo de Caputo no había nada que fuera verdad, que Fernández no había estado presente en el bar donde supuestamente la conversación había sucedido y que una investigación interna había demostrado que la susodicha burla no había ocurrido nunca, y concluía diciendo que no había base ninguna para el artículo de Caputo. Lamentablemente a Cantera le dieron información equivocada, o lo que a mi juicio debe ser inaceptable para él, o a sabienda nos mintió lo que debería ser inaceptable para todos. Espero que sea lo primero. El tiempo y la reacción de Cantera dirá, cuando menos Cantera debería haber esperado y hubiera quedado mejor. Dicho en cubano, lo quemaron. Como diría una amiga mía, mientras más calladito, luce más bonito. Hoy Caputo dio a conocer el memorándum de renuncia del señor Fernández en su totalidad. Según Caputo, personas dentro de la campaña de Scott, molestos por las mentiras y la manipulación, se lo dieron para que lo publicara de forma íntegra. Más le hubiera valido a Cantera y al gobernador, en un acto raro de humildad, reconocer el problema como real, decir que se estaba lidiando con él y que las personas que habían cometido la transgresión sería disciplinada. Ahí se hubiera terminado la historia, pero no. Tuvieron que mentir, acusaron a Caputo de mentir, de haber inventado la noticia, y para explicar la renuncia de Fernández dijeron que éste quería estar más tiempo con su familia. Si no hubieran mentido, todo hubiera quedado en familia. Ahora sabemos que el incidente es verdad, pero sabemos más. Por el memorándum que Fernández envía a Scott, sabemos que Fernández, acusó a la dirigencia de la campaña de reelección del gobernador de mercenarios, de gente que no entiende a los hispanos y, lo que es peor, que no les interesa entendernos. Denunció el secretismo, la falta de sentido crítico y el desprecio por otras opiniones que no fueran la de ellos. No querían sopa, parece decir Caputo, pues que tomen 3 tazas. ¿Qué 3 tazas? El caldero completo se van a tener que tomar. Este viernes aquí en el condado, sí, aquí mismo en el condado Miami-Dade, el presidente del Partido Republicano a nivel nacional está supuesto a presentar de forma pública un comité cuyo objetivo es llegar a los hispanos. Buen momento para que la dirigencia del Partido Republicano explique públicamente si se van a tomar en cuenta las críticas y señalamientos de Fernández a los que dirigen la campaña del gobernador. Asuma como buena la crítica del señor Fernández, gobernador, y actúe sobre ella. Yo realmente tengo poca esperanza con esto, ¿no? Si a Mike Fernández, que ha recaudado hasta ahora $35 millones, lo obligaron a irse de la campaña para no escucharlo, ¿Usted cree que lo van a escuchar a usted o a mí? Yo lo dudo. ¿Y usted qué cree? Hasta aquí nuestro comentario. Regresamos con nuestro programa especial de Venezuela. Pero antes, la doctora Mary Reyes. Mi querida doctora, ¿qué usted cree de todo esto? ¿No va a opinar? Ok, adelante. Gracias. Sí, yo soy Mary Reyes, abogada de bancarrota, y yo los quiero ayudar. Yo he tenido miles de casos aquí en la sur de la Florida. Con más de 15 años de experiencia, yo quiero ayudarle ahora a su familia. Usted lo puede llamar para esa primera consulta gratis para ver cuáles son los detalles en una ley de bancarrota que le puede ayudar a usted. Si usted se siente agotado, si no puedes más con la deuda, si te tienes las llamadas loco, es hora de pensar de una bancarrota. La ley de bancarrota va a ayudarte con diferentes clases de deudas. Y recuérdese, con la primera consulta gratis no tienes nada que perder. Vamos a hablar. Vamos a sentarnos y vamos a hablar de exactamente cuáles son las cosas que podemos hacer en la ley de bancarrota para ayudar a su familia. Yo tengo clientes que me llegan que ni saben que cosas como carros que están demasiado alto de pago mensual,
o casas que las mensualidades también están muy altas, se pueden reducir. Sí, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Yo sé que hay muchas personas en la calle que te dicen que va a pasar esto o no va a pasar lo otro, pero sépalo que con mi oficina vas a oír yo mismo, de una abogada, y te va a explicar qué cosas se pueden hacer en la ley de bancarrota. So, llámanos hoy para esa primera consulta que le acabo de explicar al 305-476-1900. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y los quiero ayudar. De nuevo, esos 15 años de experiencia quiero usarlos para el beneficio de su familia. Llámanos hoy y hablaremos. Gracias. Nosotros estamos aquí, primero, porque hay una persona que se ha juzgado el todo por el todo, que se llama Leopoldo López, ¿verdad? Que está preso injustamente, que está siendo culpado de unos delitos que no ha cometido. Se cansarán de nuestras voces, nuestras piernas no dejarán de caminar, no dejen de protestar pacíficamente. Hoy vamos a escuchar un mensaje de Leopoldo claro, porque Leopoldo está preso hoy como estamos presos todos. Nosotros estamos presos con esta escasez tremenda. Nosotros estamos presos porque nos da miedo salir, porque nos matan o nos secuestran. Nosotros estamos presos como Leopoldo. Y vamos a seguir luchando por su libertad, que su libertad es la libertad de Venezuela. Leopoldo, valiente, aquí está tu gente, igual. Regresamos acá, prohibido callarse, tal y como le habíamos dicho, tenemos realmente un panel espectacular para abordar este tema de Venezuela. Uno de los grandes errores de todos los dictadores es que apuestan a que los pueblos se cansan o que aceptan. Lo cometieron la mayor parte de los países comunistas, que nunca pensaron que en la década de los 80 iban a ver derrumbarse todo eso que con tanto trabajo, tanta sangre, tanto encarcelamiento habían creado. Se equivocó el régimen castrista cuando pensó de que nosotros los cubanos nos íbamos a cansar, ni nosotros mismos no sabíamos la resistencia que teníamos y continuamos insistiendo. Y se ha equivocado pues también los que desde Venezuela querían dictar la dictadura permanente a través de la manipulación de las elecciones y también de todos los mecanismos que da la democracia. El pueblo venezolano está en las calles y por supuesto todo parece indicar que va a seguir en la calle. Para hablar de dónde está Venezuela en este momento, de hacia dónde va, tenemos con nosotros a Beatriz Olavarría. Beatriz es la representante, además de muchísimas otras cosas que ella tiene por sí misma, es la representante de otra mujer extraordinaria, de María Corina Machado. Para nosotros es un placer darle la bienvenida. Gracias. Al programa. Un placer que esté aquí nosotros. Alberto Müller. Alberto, además de enfrentarse a la dictadura de Batista, se enfrentó a la dictadura de Fidel Castro, lo detuvieron en la Sierra Maestra en un alzamiento, cumplió numerosos años de prisión y se ha dedicado a escribir y a tratar de mantener pues toda esa propuesta que se hizo desde la década de los 60 para que Cuba fuera democrática y libre, como el resto, casi todo el resto de la humanidad, pues se ha dedicado a mantener esa propuesta. Nosotros también con Horacio Medina nos ha acompañado en innumerables ocasiones, es mucho más que experto petrolero, que lo es y de los buenos, es una de esas personas que se ha dedicado a estudiar la situación de Venezuela y de América Latina con una profundidad y un análisis muy certero. Y José Hernández, periodista, colega, que también desmenuza los hechos noticiosos con una seriedad tremenda. Para nosotros muchísimas gracias por acompañarnos. Comencemos por ti, Beatriz, y no porque eres mujer, que ya eso lo justificaría plenamente, ¿no? Sino porque la situación lo justifica. La situación de María Corina, sin lugar a dudas, es preocupante, cuando menos. Mañana llega a Venezuela y hay un altísimo grado de preocupación acerca de su situación. Sé que tú has estado en comunicación con ella, con las personas cercanas a ella. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el miedo es porque hoy en la Asamblea Nacional obviamente votaron y arbitrariamente decidieron, le quitaron la inmunidad y en fin, la llamaron, que ella, le dijeron que no era venezolana, pues, le dijeron que ella, ayer Maduro dijo que María Corina era de Panamá. En fin, mañana, ¿qué puede pasar? Bueno, ella tiene la intención de ir y ejercer su derecho, ¿no? Ella sigue siendo de la Asamblea, en fin, miembro de la Asamblea, y ella tiene un procedimiento. El procedimiento, yo ya lo he dicho desde que está en Washington, él ha alertado a todo el mundo, aquí hay un procedimiento, se está violando el procedimiento de cualquier cantidad de maneras.
puede cometer un error de la misma manera que cuando detuvieron a Leopoldo pensaron, bueno, se detuvo a Leopoldo, se van a parar las protestas. Se detuvo a Leopoldo y las protestas han aumentado y sale María Corina. Y no solamente María Corina, hay otros líderes también, pero María Corina en estos momentos es la representación de toda esa oposición. Si detienen a María Corina, a mi juicio, desde acá, y después voy a compartir esta reflexión con nuestra mesa, yo creo que se le complica mucho más la cosa a Maduro y a los castristas que desde Venezuela están... Sí, sin duda, se les complica enormemente. Obviamente María Corina es un símbolo, un líder de la oposición, pero por ejemplo lo que le han hecho los alcaldes es una cosa localmente atroz y eso ha generado un descontento y la gente sigue saliendo a la calle pidiendo por sus alcaldes, por María Corina. Encima de Leopoldo, la verdad es que yo no entiendo muy bien... Horacio, ¿cuál es la lógica tras esto? Bueno, yo creo que va un poco en el camino de perseverar en el error, ¿no? Yo creo que llega un momento que quienes están en el poder pueden comprender que hay una tendencia absolutamente irreversible a su salida y tienen solamente un camino: radicalizar y reprimir. Cuando uno hace los escenarios y va cara al futuro, uno obviamente parte de los predeterminados. Si los predeterminados siguen y continúan, pues el escenario es muy fácil de predecir. Pero evidentemente tú accionas, haces estrategias para cambiar algunos predeterminados y además tienes que incluir posibles imprevistos y situaciones que no están contempladas. Yo creo que eso no lo están haciendo y nosotros tenemos que actuar en eso. Es evidente que hubo una equivocación tremenda en la violencia que usaron el 12 de febrero, que ya se había generado el 4 de febrero, cuando comenzó la protesta en Táchira por la violación del estudiante de la universidad que terminó en la casa de Bielma Mora. Allí se equivocaron enviando unos estudiantes presos al estado Falcón. Y después del 12 de febrero se volvieron a equivocar generando una violencia que vino del propio SEBIN. Pensaron que eso intimidaría, amedrentaría. Pensaron después que tú tenías a Leopoldo López preso, pues sencillamente se acababa esto. Y por lo contrario, yo creo que la escala de rabia va creciendo. Cada vez más la gente se va integrando. Y además, fíjate una cosa, Roberto. Hay unos generales que no son precisamente los que Maduro ha mencionado el día de hoy. Decir que en el día de hoy Maduro ha dicho que ha detenido generales. Sí, pero hay unos generales que sí están allí. A esta hora no sabemos los nombres. Bueno, yo sé los que están allí que de verdad están conspirando y que van a terminar por tumbar el gobierno. El general Escasez, el general Inflación, el general Inseguridad, porque definitivamente eso no son controlables. Ellos no lo pueden controlar y esos son los factores de protesta. Esta es una protesta que no nació en lo político, que es un error también que han tenido ellos. Esta es una protesta que nació en lo económico-social y sigue en lo económico-social. Obviamente, la consecuencia para resolver la problemática económica-social del país pasa por un cambio absoluto de la dirección política. Y del modelo. Y del modelo. Entonces, es evidente que termina siendo político, pero lo determina lo económico. José, decía Napoleón, creo que era Napoleón, ¿no?, que cuando un adversario está cometiendo un error, no lo detenga. Sí. Y ustedes le han dicho en cualquier cantidad de ocasiones, o sea, en el análisis, están cometiendo el error, nos están provocando y la gente sigue saliendo a la calle. ¿A qué se debe eso? ¿Realmente a que la lectura que ellos están haciendo de la situación es mucho más crítica de la que nosotros mismos nos imaginamos? Decía Horacio que puede que lo que ellos estén la lectura de ellos sea de que, aunque, o sea, si aprietan, pues tienen estas consecuencias, pero si no reprimen, las consecuencias serían peores. La verdad es que el día que yo aprenda cómo piensa Maduro, me retiro, no hablo más. O sea, no, ¿tú crees que Maduro es el que piensa no sé la verdad quién piensa, porque ahí acabo de ver un Twitter ahorita, estaba muerto de risa, porque hay un señor llamado Nazoa, que escribe que lo que está pasando en Venezuela es una invasión extraterrestre y están haciendo el ensayo en Venezuela. Y la cosa es muy extraña, la situación en general no puede ser más rara. Tú tienes un proceso que viene 58% de inflación, 25.000 muertos en un año, 28% de escasez. Tú tienes una situación que es completamente insostenible, que generó un proceso que arrancó el 4 de febrero y que además viene arrancando desde hace mucho tiempo. El 6 de enero asesinaron a una de las principales actrices de Venezuela junto a su marido enfrente de su hija, y eso son cosas que van una acumulándose encima de la otra, una acumulándose encima de la otra. El 4 de febrero violan a una muchacha en San Cristóbal, sale una marcha de estudiantes, agarran 6 estudiantes, los sacan de San Cristóbal, los llevan a 600 kilómetros de distancia a Falcón a rendirle un juicio sumario más raro que de lo normal. En Margarita, unos tipos de Voluntad Popular, unos concejales, los ponen presos porque en un programa de televisión dijeron tal cosa,
En Caracas hay 444 agresiones a periodistas en los últimos 30 días. De todo tipo de agresiones, que tú no te imaginas cuántas cosas han pasado. Tú tienes más de 1.600 personas detenidas. Yo tengo 2 sobrinos detenidos ahorita, los hermanos Contreras, que son unos detenidos por el gobierno. Tú no tienes ninguna explicación. El 4 de febrero del 92, que detuvieron un montón de gente en las Fuerzas Armadas, no había 400 detenidos. Hay gente que dice que no había más de eso. Hay 35 muertos en menos de un mes y todo el mundo dice, no, pero son muy poca gente. ¿Cómo hace poca gente? Entonces la gente no entiende. Además el año pasado 24.000 y tantos muertos. O sea, ¿cómo se compagina todas estas cosas? ¿Cómo se compagina? Todas las razones por las cuales la gente está protestando en Venezuela, todas las razones están intactas. Todas las razones están cada vez más exacerbadas. Tú tienes un dólar que pasó en un año de 4.30 a 55, 51. No sé el número porque el gobierno lo inventa cada 5 segundos. Entonces, todas las situaciones que te llevan a ti al punto extremo de tener que arriesgar la vida para están ahí presentes. Un guardia nacional, una cosa, lo que sea, están ahí presentes y las tienen los guardias nacionales también. Por supuesto. Cuando tú hablas con los generales, los 3 detenidos, que si están los nombres por ahí, a mí me lo acaban de pasar, y son bastante difíciles de pronunciar, ¿cómo le dices tú a la hija del general, mira, no vayas a marchar? ¿Cómo le dices tú a la esposa del general, mira, ¿de dónde saca el aceite? A esta hora sacar esa justificación es total y completamente, o sea, increíble. Nadie cree eso. Tengo que pasar a publicidad. Regresamos. Alberto, empiezo contigo para que me hables del papel de los cubanos y paso a publicidad precisamente para no tener que interrumpirte. Vamos a publicidad y regresamos en solamente unos segundos. Bueno, vamos a demostrar que en Venezuela no son solo miles los que están en desacuerdo con las políticas que emanan de Miraflores, sino que hoy vamos a demostrar que somos millones los que estamos apegados a la Constitución y lo que creemos con vehemencia que es necesario que la Constitución se cumpla y que no se siga llevando directrices emanadas de La Habana, Cuba. Hoy con pacifismo, con la lucha no violenta que es la que hemos destacado a lo largo de más de casi 50 días en la calle, que vamos a seguir de manera pacífica resistiendo. Hoy tenemos más razones porque tenemos en Venezuela la presencia de un gobierno opresor, torturador, un gobierno que te está violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado de Derecho, metiendo preso a los dirigentes única y simplemente por su condición de ser demócratas y amantes de la libertad. Ok, continuamos acá. Le había dicho a Alberto que le iba a dar la palabra a Alberto. O sea, los cubanos hemos tenido varios momentos que hemos pensado que la dictadura castrista estaba a punto de terminarse desde los años 60, ¿no? Los alzamientos, la brigada Asalto 2506, la crisis de los cohetes, pudiera seguir enumerando. Y todavía está ahí el señor. Venezuela. Mira, una de las cosas que más me llama la atención y quería señalarlo, porque uno de los grandes bochornos y denigrantes de la Revolución Cubana es el maltrato a la mujer cubana. En toda la historia de Cuba, desde la colonia española y en toda la historia latinoamericana, ningún régimen político ha maltratado a su mujer como el régimen castrista. Y hago esta mención porque además de lo denigrante y de lo cobarde, qué curioso la similitud que vemos con el maltrato a la mujer venezolana desde el 12 de febrero con los guardias golpeándolos con los cascos, matándolos a tiro limpio, torturándola. Llamo la atención porque es una similitud, una semejanza que obviamente denigra tanto a los castristas como al gobierno venezolano, ¿no? La influencia de Cuba en Venezuela ya la sabemos, o sea, todavía hay personas en el mundo que piensan en el disparate del socialismo marxista, y bueno, y estos son unos equivocados, empezando por el gobierno cubano, que yo no creo que ellos crean en el disparate marxista, ellos lo que creen que el poder es mejor mantenerlo que no sacrificarlo, porque eso nos puede costar muy caro. Una visión bastante fascistoide. Claro. Entonces, en el caso de Maduro, bueno, Maduro es un hombre preparado ideológicamente por Cuba desde muy joven, estuvo en La Habana y se entrenó como guerrillero. Entonces, pero repito, la situación que se dio en Venezuela
de denigrar y maltratar a la mujer cubana. ¿Sale de esta crisis, Alberto? Venezuela. ¿Sale de esta crisis de Venezuela? ¿O le va a pasar igual que nosotros los cubanos, que nos hemos llenado de ilusiones en más de una ocasión? Me acuerdo que en la década de los 90 había una obra de teatro aquí que decía: en los 90 Fidel revienta. Y lamentablemente no revienta. Pero son dos situaciones distintas. Yo sí creo, como también creo que Cuba sale de esta crisis. Lo que pasa es que Cuba sale en una revolución, o sea, en un proceso más lento. Yo creo que Venezuela ha implosionado y no hay manera de detenerlo. Yo no creo que la implosión la puedan neutralizar. Permíteme pasar a Venezuela. Acabamos de hacer contacto con el doctor Miguel Enrique Otero, director del Nacional. Doctor, gracias por acompañarnos. Está aquí con nosotros pues Alberto Müller, usted lo acaba de escuchar, y también pues está con nosotros Beatriz Olavarría, Horacio Medina y José Hernández. Gracias por acompañarnos y por unirse pues a este panel. ¿Qué es lo último que puede compartir con nosotros? Hablábamos hace solamente unos minutos de que Maduro acaba de anunciar el arresto de varios generales, pero también cómo se espera en Venezuela, en Caracas, la llegada de María Corina mañana, y qué análisis están ustedes haciendo desde allá acerca de su arribo. Bueno, buenas noches y un saludo a todos los que están en ese panel. No, la verdad que todo el mundo está esperando que María Corina aparezca y la lleven detenida, porque aquí estamos en un proceso de criminalización de la disidencia que va contra los alcaldes, contra dirigentes políticos de la oposición, y por supuesto contra María Corina, ya el presidente de la Asamblea. Aquí los tribunales no son autónomos, son como estos países autoritarios, los tribunales son apéndices del Ejecutivo, y ya le han dado instrucciones a los tribunales para que se lleven a María Corina. De hecho, eso pasó por un proceso rapidísimo de levantarle la inmunidad en la Asamblea, lo que la hace vulnerable a cualquier tribunal que se la quiera llevar presa, la quiera condenar a cualquier cosa. Y bueno, esta gente está como desesperada porque tienen digamos, han acelerado la detención, no solamente lo que están haciendo en la calle de detenciones, de tortura, en fin, todo tipo de violencia, sino que también hay una criminalización generalizada a los líderes de la oposición. Permíteme pasar a Beatriz, iba a decir algo. Adelante, Beatriz. Bueno, obviamente, como dice él, la toma de los poderes en Venezuela es tan descarado que en realidad no nos asombra. Pero como conversábamos antes tú y yo, bueno, es posible que nos asombremos y que dentro de las decisiones que hayan dicho que le han allanado la inmunidad, pues esperen el debido proceso o tengan quizás un poquito más cuidado. En realidad yo creo que vamos a tener que esperar hasta mañana. Él tiene razón cuando dice estamos esperando que la detengan. Bueno, pero es obviamente una papa caliente. Yo creo que es un escenario que es posible, sí, de acuerdo con los predeterminados, sí, pero yo también creo que hay que ponerle a este escenario la presencia de UNASUR en Venezuela, sí, la presencia además de una sociedad movilizada que uno esperaría que acudieran en masa al aeropuerto y que de alguna manera brindaran algún tipo de dificultad. Eso no quiere decir que no suceda esto, que es lo más probable, pero sí hay elementos que actuarían en el sentido contrario y que dirían que por lo menos mañana el costo político sería muy elevado. Eso no quiere decir que dentro de 2 días lo hagan, cosas que uno podría esperar. De todas maneras, yo quiero insistir en esto. Obviamente estamos luchando en unas condiciones terribles desde el punto de vista de lo que significa Venezuela, de lo que significa además, hablando de Miguel Enrique Otero, de lo que es la falta de posibilidad de comunicar, las limitaciones tremendas que han habido, el sesgo terrible de que prohíbe la información en Venezuela, la censura y la autocensura. Pero, nuevamente, como esta gente se empeña en perseverar en los errores, se le ocurrió sacar de la parrilla a NTN 24 y disparó un movimiento internacional de atención a Venezuela desde el punto de vista comunicacional que ha puesto la noticia en primer plano. Y yo creo que eso tampoco debemos dejarlo morir y hay que alimentarlo de una manera importante. Creo que han sucedido eventos interesantísimos. Lo de la OEA con María Corina precisamente también dispara las alarmas y pone el punto de señal. De modo que mañana UNASUR, que entendemos, y ojo, Miguel Enrique nos puede corregir, mañana también UNASUR va a recibir a una delegación de la oposición, la MUD y otros grupos que están allí. Yo creo que eso es una oportunidad interesante que antes no se había dado. A eso súmale la declaración del obispo de los Teques, Ovidio Pérez Morales. De Ovidio Pérez, que es muy interesante porque Ovidio, además de la denuncia, le dice a Maduro: hay que hacer un gobierno de transición. O sea, la crisis ya lo obliga a eso. El país está colapsado, hay que ir a otro camino. Adelante, doctor, queremos escuchar su opinión desde allá.
Bueno, no, estoy seguro que la gente de UNASUR va a percibir lo que está pasando. Ahora el presidente le dijo a los cancilleres que no se reunieran con la oposición. Yo no creo que se reúnan con la oposición. Puede ser que se reúnan con alguna ONG de derechos humanos y ese tipo de cosas, pero Maduro no va a dejar que ellos se reúnan con la oposición. Ahora, es que lo que está pasando a nivel, digamos, de la OEA y de UNASUR es que hay un gran director de orquesta que nunca está presente, que ni siquiera es miembro, que es Cuba. Y esta gente sigue unos lineamientos, por lo menos Venezuela sigue lineamientos cubanos, y allá en la OEA se ve que aplican las mismas tácticas, los mismos mecanismos con que han actuado todo el tiempo en relación a este tema. Aparte de que todos estos países, pequeños países del Caribe, que están, digamos, financiados por el petróleo venezolano a través del Pacto San José, hacen lo que les diga Venezuela, independientemente de que el presidente sea X o W. Ellos simplemente son pragmáticos en cuanto a sus decisiones. Ahora sí, mañana hay una probabilidad de que no se lleven a María Corina, porque está el tema internacional, está UNASUR, y bueno, la verdad es que el escándalo sería una cosa gigantesca, pero puede ser que se la lleven también, porque esa es la intención y eso es lo que han declarado todo el tiempo. Es una gran incógnita, pero podría ser que no se la lleven. Además, aquí no se respeta nada. A estos alcaldes que se han llevado presos, los han condenado una cosa llamada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que lo convirtieron en el Tribunal Penal. Eso no tiene ninguna... Eso es una cosa, una aberración jurídica que no tiene nombre. Que una sala del Tribunal Supremo de Justicia se convierta en una especie de tribunal penal que emite sentencias de prisión y condenas a un alcalde. Entonces eso ya han llegado a unos extremos donde no hay ningún respeto de nada y donde la voluntad... Doctor, permite, quédese un minuto en línea, doctor. Tengo que pasar a la publicidad, pero me gustaría que José quería decirle algo y también queríamos compartir con ustedes una reflexión. Tenemos que pasar a la publicidad. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callar. La amenaza ha llegado a otro nivel. La última información que tengo, bueno, es que el propio señor Cabello me ha acusado de ser de terrorismo y de homicidio y que ya se introdujo la denuncia formalmente en la Fiscalía. Ahora, eso lleva un procedimiento que si cumple la Constitución, eso es un antejuicio de mérito. Yo tengo derecho a defenderme en el Tribunal Supremo de Justicia. Y obviamente esa solicitud irá a la Asamblea Nacional, que según la Constitución debería requerir 2/3 para que proceda el allanamiento, pero que con 2 colegas ya lo han hecho con mayoría simple. Y bueno, obviamente, a mí en Caracas, según lo que ellos han dicho, lo que me espera es la cárcel. Okay. Estamos a unas horas, no solamente de la reunión de UNASUR, como ustedes han estado siguiendo en este programa, sino también de la llegada a Caracas de María Corina. ¿Tú ibas a decir algo, José? Adelante. Yo creo que la sola discusión de todo el tema forma parte de lo absurdo de la situación. Que tiene una sala constitucional que no es sala constitucional, sino una sala penal que condena a la gente. Te condena al alcalde de San Diego, que es uno de los municipios más grandes de Valencia, te está condenando ahorita al alcalde de San Cristóbal, que es posiblemente la 5ª ciudad de Venezuela. Es la sala que debería ver el caso de María Corina si fuese algún caso, porque además forma parte todo de un imperio de cosas que no tienen nada que ver, donde tienes un presidente de la Asamblea Nacional que decide de manera expresa, a la señora le vamos a quitar todo porque a él le dio por ahí, por decir eso, pues. Y tú tienes una comisión de UNASUR, de cancilleres de UNASUR, que va a Venezuela a cumplir una misión de alguna manera, y el gobierno te dice además que la situación está bien. ¿Cómo está la situación bien? Si están los cancilleres de UNASUR es porque algo está pasando. Si además de eso tú tienes una inflación galopante que sigue siendo una de las principales razones de la protesta, la escasez, la inseguridad, todo sigue ahí. En Caracas hoy hubo falta de servicio eléctrico en la mitad de la ciudad por un incendio. O sea, ¿en dónde estamos? Ninguna de las razones por las cuales la gente está protestando, ninguna, más las razones que vienen sumadas a la protesta por el atropello del gobierno, ninguna de esas razones está siendo mejorada. Claro. No hay más libertad, no hay mejores servicios,
no hay menos inflación, no hay más abastecimiento. Al contrario, se profundiza la crisis. ¿Cómo hacemos? Doctor, una de las cosas que ha estado sucediendo, lo decía José, es la detención y a veces una detención con incomunicación. Tenemos información de que los padres de Natalia Streiner han sido secuestrados. ¿Puede usted corroborar esa información que ha llegado a nosotros y qué consecuencias puede tener esto? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Creo que perdimos comunicación con el doctor Miguel Enrique Otero. ¿Han estado ustedes al tanto de eso? A la madre de Natalia ya la liberaron. Okay. Siguen detenidos el papá y el hermano. No sabemos las razones. Su hogar fue allanado. Probablemente sea también un modo de intimidación para quienes se expresan. Acuérdate que aquí esto es general. Tabla rasa. Es tabla rasa, ¿no? Y la idea es la intimidación segura. Yo creo que no ha tenido muy buen resultado allí y comentaba con Alberto antes de entrar en el programa que sí ha sido muy exitosa la labor de inteligencia que se ha hecho de control dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque ha logrado sembrar la desconfianza. No hay forma de que un mayor se comunique con un teniente coronel para expresar de alguna manera su descontento, ni viceversa, porque nadie confía en el otro. Entonces, la única forma de que esto pudiera llegar a establecerse... Al mismo tiempo no le dicen a la Fuerza Armada que salga a reprimir porque tampoco claro, confianza. Porque en el momento que estén en la calle, con las armas en la calle y no represadas dentro de las guarniciones, el teniente coronel ya tiene una autonomía de mando y el mayor entiende qué es lo que está haciendo el teniente coronel. Entonces, no hay confianza porque evidentemente no tiene el control total de la Fuerza Armada que antes tenía de una manera mucho más homogénea el difunto. Obviamente este señor no es el difunto y además es absolutamente inepto, ¿no? Es un iletrado inepto que no aprendió muy bien lo que le enseñaron en Cuba, créeme que Pero no. hay una diferencia con Cuba que valdría la pena destacar, ¿no? Y puede ser un error de Cuba, un error de percepción y de cálculo. Alberto, debería haber muchísimas diferencias. Claro, pero yo me refiero al hecho de que a Cuba, cuando instaura su represión, su tortura, su encarcelamiento, había descabezado las instituciones cubanas, las había descabezado completa. Entonces, aplicar en Venezuela la misma medicina a un país que tiene instituciones, e instituciones fuertes, que tiene políticos elegidos, que tiene una masa estudiantil autónoma. En Venezuela se aplica la autonomía universitaria. A nosotros lo primero que nos descabezaron fue la autonomía en la Universidad de La Habana. Yo fui expulsado con Salvá, fuimos los dos primeros o los tres primeros expulsados de la Universidad de La Habana. O sea que el gobierno empieza a descabezar instituciones. En Venezuela todas las instituciones están en pie. Y ese puede ser un error del castrismo y por supuesto un error del gobierno venezolano pensar que lo que funcionó en Cuba va a funcionar en Venezuela. Hasta ahora el país está ingobernable, el país está alzado, el país está dividido, entonces hasta ahora no ha funcionado, hasta ahora. Con relación a lo que dice Alberto, yo creo que hay que añadir dos elementos que son fundamentales en lo que creo que es un error de aproximación. Primero, están en un escenario que es multidisciplinario. O sea, hay demasiadas disciplinas interactuando, que no es la situación en Cuba. Y además tienes un movimiento estudiantil muy activo con el cual ellos no han estado acostumbrando a lidiar, y además tienes la tecnología. Hoy en día, todos los videos, toda la fotografía, ha hecho un cambio tremendo. En el 2002 pasaron cosas similares a esta, pero no fueron grabadas, no fueron fotografiadas. Hoy en día, ese es un elemento diferenciador tremendamente importante que está jugando a favor de la Fíjate que en cuanto a lo que Alberto menciona, cuando él habla gente elegida, líderes elegidos, eso es una de las cosas de las cuales ellos se jactan de decir, pero es que hemos tenido 19 elecciones y nosotros fuimos elegidos. ¿Cómo fueron elegidos? Pero dentro de sus elecciones truqueadas, obviamente, y tramposeadas, él tiene razón. Sí, tenemos una oposición elegida, obviamente no deberían haber, ellos no deberían ser tampoco los elegidos, pero ellos se sientan en eso. Y cuando les preguntan a ellos en entrevista, pero bueno, ustedes son dictadores, nosotros hemos llevado a cabo 19 elecciones, sientan en eso. Pero los actos actuales dicen que no.
porque están agarrando a todos los electos. Obviamente, y eso te muestra que las elecciones han sido absolutamente trampeadas y que en realidad al final del día, bueno, es posible que hayamos estado cerca o que tal, pero fueron truqueadas en muchas otras formas que quizás no fueron numéricas, pero la gente fue acosada, fue el abuso. Pero ahí están las instituciones en pie. Sí. El partido bueno, el CNE. Las elecciones en Venezuela son fraudulentas no solo en el acto, sino en la influencia. Claro, y eso es exactamente, la parte más grave. Pero eso es exactamente lo que pasó en la OEA, porque en la OEA no se votó libremente. En la OEA 17 países de Petrocaribe votaron por un bozal de petróleo, y el mayor de esos, que no está en Petrocaribe ni está en la OEA, es el que recibe los mayores beneficios. Pero Cuba pero recibe más de 10.000 millones de dólares al año. Pero eso nos disgusta, pero eso no altera la ecuación interna de colapso que tiene Venezuela, la crisis que tiene Venezuela, eso no la altera. Es una crisis de gobernabilidad, porque hay instituciones, y hay líderes, y hay iglesias. ¿Qué hizo Fidel Castro con Guermato en los primeros 7 meses de la revolución? Por una simple carta de renuncia, lo condenó a 20 años de prisión. De milagro no lo fusiló. Y es lo mismo que dice Alberto, que es que aquí el que está perdiendo es Nicolás. Nicolás no puede con este gobierno. Nicolás supuestamente es el presidente de la República, supuestamente es el responsable de todo lo que ocurre y va a ser el que cobre todas las desgracias que están ocurriendo ahorita. Nicolás no es el mismo Nicolás de diciembre, cuando supuestamente ganó unas elecciones, según él, para cuestiones locales, que él salió muy bien parado, pero tan mal parado salió que mira todo lo que está pasando. Y controló la inflación y los altos precios, la ley de costos, regaló neveras y todo eso. ¿Lo que hicieron hoy con el dólar puede tener alguna influencia? 52 y tanto, o sea que definitivamente el CICAT 2 se estabiliza por encima de los 50 ya. Yo creo, mi opinión muy modesta es que en las próximas 2 o 3 semanas lo vamos a ver hasta los 60. Y bueno, mira, es una realidad, o sea, ese es un elemento, a 4.30. Es un elemento demasiado importante. Mira, en 1998, para que la gente tenga, el dólar estaba en 573 bolívares por dólar. Hoy está, ese 55 es 55.000. Por los ceros que le quitaron. Claro, los ceros que le quitaron. O sea, de 573 a 55.000 en 14 años de revolución. Es por diseño la destrucción de la economía. Y yo creo que, mira, hay una frase que me quedó grabada en mi cabeza, que es de Jean-François Revel, en La tentación totalitaria, un libro excelente, que dice que el enemigo del socialismo no es el capitalismo, es el comunismo. Porque una vez que un socialismo llega, cae en la tentación tremenda de controlarlo todo, que es la dirección del comunismo. Y ese es su verdadero enemigo, porque allí comienzan las distorsiones, el control total del Estado, que termina destruyendo los aparatos productivos y que termina controlándolo todo. Es allí donde se destruye. Que es el control total, que los estudiantes no se van a calar y no se han calado, y que tienen 7 años, ya van, no más de 7 años. Desde el 2007 que salieron formalmente a protestar. Va a pasar a publicidad. Tal parecería, ¿no?, que dentro de la misma estructura de poder que hereda Maduro, hay gente que están apostando por el fracaso de él y que le encantaría ver que Maduro terminara fracasando estrepitosamente para poder justificar. Bueno, es un fracasado. La cuestión es que, más que haya fracasado, poder justificar su remoción del poder. Me parece a mí que hay alguna gente dentro de las estructuras de poder venezolanas que van a estar jugando a eso, porque sí creo que a última hora Maduro se van a deshacer de él. Tengo que pasar a publicidad y regresamos. Tenemos todos los mismos problemas. Esto no es un problema político, esto es un problema de que este gobierno ha ahogado a los suyos y a los que están con él y a los que no también. Aquí hace falta comida, aquí hace falta seguridad, aquí hace falta salud, alimentación, futuro para todos. Esto está en el piso. Manifestamos porque queremos que Venezuela sea la misma que era hace más de 15 años. Hemos perdido la libertad. Ya los jóvenes no podemos disfrutar de la calle, ya no podemos salir a patinar, ya no podemos salir porque la delincuencia está acabando con nosotros. Nosotros queremos que la Venezuela que teníamos hace 15 años, de maravilla, donde tú podías salir con tus amigos, con tu familia, a disfrutar de un domingo de parrilla, de un parque, vuelva. Nos asomamos por la ventana
Estoy viniendo a protestar simple y llanamente porque yo necesito, y no solamente yo, sino todo mi pueblo venezolano, necesitamos un futuro, necesitamos por lo menos yo estudiar, porque de verdad que no hay fuentes de trabajo y eso no es posible. De verdad que yo pienso que estas cosas tienen que cambiar. ¿Qué quiere la juventud? La juventud quiere trabajar, estudiar y producir. Yo creo que es necesario este llamado. Esta crisis debe profundizarse en el sentido de que venir a los venezolanos para dar un paso adelante en lo que debe ser iniciar el aparato productivo del país, que los jóvenes, sin distingo de color político, se junten, se unan para poder sacar el país adelante. Okay. Alberto, una de las cosas que uno se plantea, ¿no? Hasta dónde el régimen castrista está dispuesto a ir en Venezuela. Tengo información bastante confiable de que cuando Jagua fue a Colombia recientemente fue a asegurarle a los militares colombianos de que no iba a haber intervención abierta de militares cubanos en todas estas protestas. Tengo entendido también que cuando Lula fue a Cuba fue a advertirle a Raúl Castro de que América Latina no aceptaría esto de ninguna manera, que no lo hiciera. Sin embargo, Cuba Debate, en una declaración bastante críptica, pero yo creo que clara a la vez, dejó establecido de que si había un golpe de Estado, o sea, un cambio de gobierno en Venezuela, ellos estaban dispuestos a ir, a acudir a situaciones extremas. O sea, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno cubano ir para mantener la situación en Venezuela tal y como está? Yo tengo la impresión de que eso es retórica. Es una impresión como periodista, ¿no? Porque yo vengo siguiendo la posibilidad de que Cuba esté cometiendo un error garrafal con Venezuela. ¿Ese sería un error garrafal? Bueno, el primer error garrafal es escoger a Maduro. Un error garrafal. No tenía más nadie, creo yo. Bueno, yo creo que es un error. Él es el que le daban las encuestas. Sí. Es un hombre sin autoridad, sin inteligencia, con una venezolanidad discutible. Vamos a pensar, el meterse en Venezuela, o sea, de guapetones, sería un segundo error que yo creo que es retórica, creo que no lo cometen. Yo creo que no lo cometen, pero bueno, está dicho por Cuba Debate. Yo creo que hay que seguir muy de cerca cómo Cuba puede equivocarse en su estrategia de Venezuela. En Venezuela tiene más de 100.000 hombres. La cuestión es que si Maduro colapsa, el gobierno de Maduro, ¿cómo sacan a toda esa gente? Le dicen, ustedes se tienen que ir ahí, ¿cómo la sacan? Se van. Yo creo que muchos se quedan y bienvenidos. Eso es un problema a resolver. Pero no nos extrañe que al final de la jornada veamos el grave error. Lo cometió Cesesco en Rumanía. Sí, lo cometió y lo puede estar cometiendo Raúl Castro en Cuba, porque además Raúl algunos le dan una fama de un gran estratega. Yo no lo creo. Un gran estratega, y hace unos meses los agarraron mandándole armas a Corea del Norte, cuando la ONU tiene prohibido mandar armas. Yo creo que Raúl es un torpe de capirote, y lo digo con entera responsabilidad. Yo creo que yo voy un poquito en la línea de que puede ser una retórica por razones, yo creo que son mucho más inteligentes que una intervención armada abierta, porque eso no les garantizaría el mañana, al contrario, los pondría en una dificultad tremenda. Yo creo que es mucho más fácil jugar yo tengo aquí el as, yo tengo un control, yo puedo seguir presionando, pero yo hago que renuncie Maduro porque ya no me sirve, ¿a cambio de qué? A cambio de que tú me garantices algo. Claro, que me sigas mandando el petróleo. Claro, mientras tanto ya se ha hecho un trabajo importante con Brasil desde hace años. Creo que en tu programa una vez conversamos largamente sobre eso. Una solución extrema es que no se metan. En una de sus visitas a Miami, yo recuerdo que Aveledo, creo que es Aveledo, gran amigo además, me planteó, este es un tema que se ha conversado. Este tema se ha conversado con el embajador de Cuba en Caracas. Creo que al final es una forma inteligente también. Obviamente, yo voy a tratar como Cuba G2, como Raúl, como el castrismo, insistir hasta el extremo. Pero una vez que la liga esté a punto de reventarse, espérate, lo que me interesa a mí es sobrevivir yo, no que se quede. Es que yo estoy convencido de que ¿Cómo queda China, por ejemplo? ¿Y cómo queda Rusia, que son un poquito, que han metido un poquito más de dinero en el paquete? ¿Cómo es el manejo de eso? ¿Cómo se hacen en ese tipo de cosas? Ellos no van a hacer nada porque están en el otro lado del mundo. Es que no es la primera vez que el castrismo negocia aliado de ellos, ¿no? Claro. Lo han negociado en más de una ocasión, lo negociaron en Argelia, en Argentina, pudiera seguir mencionando países. Lo negociaron cuando estaba el Che en el Congo, lo abandonaron ahí. Y negociaron con los rusos, con los belgas y con los norteamericanos. Exactamente. Y nos mataron a Che de milagro. Maduro es desechable. Exactamente, es totalmente desechable. Algo que quiero preguntarle a ustedes, ¿dónde van las protestas?
Y no es que me quiera meter en la estrategia de los venezolanos, que hasta ahora ustedes están actuando de lo más bien, pero me imagino que esto tiene que desembocar en algo. O sea, no se puede seguir protestando sin un fin claro de esas protestas. O sea, un paro nacional o algo que haga metástasis ya y que obligue a poner todo sobre la mesa. Yo creo que la metástasis está. Yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que el gobierno tiene el suficiente arrinconamiento como para que tener que estar recibiendo a los cancilleres de UNASUR en un momento muy particular. Pero debe escalarse más todavía. O sea, más allá de la protesta se debe decir... ¿Pero qué más escalada quiere si eso todos los días? O sea, no, yo creo que lo que él quiere decir que de repente puede hacer una cuestión que quizás la gente pueda usar armas o lo que sea. No, a nivel de huelga general, violencia, a mí me parece que... Sino un paro nacional. No, pues si tú tienes un gran personaje de la conferencia episcopal diciéndole al presidente, por favor, hágame favor, renuncie, llame a un gobierno de transición. Porque es moral y éticamente lo correcto que usted tiene que hacer. No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo un arzobispo. La realidad, pero además lo está diciendo. No, bueno, pero yo lo que quiero, yo creo que la protesta va a continuar hasta que definitivamente haya un cambio. O sea, a la gente se le responda. No sé, o sea, no sé de qué forma, eso yo creo que es adivinanza, ¿no? Pero la gente va a seguir con propuestas y además definidas, con temas y todo, y cada vez hay más temas. Y cada vez el gobierno más débil. Cada vez el gobierno más débil. No, y son multitudinarias las del sábado. Los estudiantes se han organizado no para manifestar, sino para hacer un trabajo de convencimiento a la sociedad civil. Están visitando casa por casa miles de estudiantes hoy en Lara, el estado de Lara. Es una variante de la protesta. Fíjate lo interesante de todo esto. Yo creo que los acontecimientos se precipitaron sin que hubiese una propuesta de hacerlo en ese momento, el 12 de febrero, por el ataque que no fue controlado por parte del gobierno. Eso precipitó los acontecimientos. Pero el contexto de dónde iban estas protestas era ponerle un contenido social a una problemática económica, una problemática de inseguridad que no tiene solución de corto plazo con el gobierno que hay. Por lo tanto, para solucionar este problema pasa por una salida, por un cambio del modelo político, como ya lo dijimos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, yo creo que esto continúa en ese sentido y fíjate que la expresión aquella absolutamente equivocada que trataron de esgrimir hace un par de semanas atrás de Maduro, vete ya, no ha calado, porque no se trata de Maduro, vete ya, se trata de que me resuelves mis problemas, tengo esta problemática y cada día más gente se convence que no hay solución a la problemática mientras no se cambie el gobierno. Entonces la consecuencia, o para buscar la solución, tengo que cambiar el modelo, es una consecuencia. Y esa pasa por lo siguiente, solicitarle la renuncia, la cual aceptó. Y entonces aquí no hay un golpe militar, hay un desconocimiento militar de un régimen civil que no puede darle estabilidad. Yo creo que los países pueden soportar grandes crisis económicas, grandes crisis políticas, grandes crisis sociales, se pueden manejar, pero nadie puede vivir en una zozobra eterna, en un desasosiego, en un desequilibrio. Y eso tiene que tener una solución. Y una solución en un plazo perenne. Y además no solamente la salida de Maduro. Sí creo que va a llegar un momento que eso va a explotar porque se va a ir llenando la olla. O sea, explotar en cuanto a que la gente... Sí, sin duda. Pero yo espero que sean más inteligentes que esperar que eso suceda. Es un proceso de cambio de mano. Claro, obviamente. Es lo que le dice el obispo. Un gobierno de transición. Es eminente, hay que hacerlo. ¿Cómo es que se dice, como estaban diciendo en la protesta, todo, ¿cómo es lo Maduro? O sea, todo Maduro se pudre. Y todo lo que se pudre se cae. Y todo cabello se cae. No solamente Maduro, es cabello. Porque eso es muy importante. El juego es el poder. Ni Chávez vive ni Maduro sirve. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Horacio. Muchas gracias, José. Nosotros regresamos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos.